Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde desglosamos las ideas más fascinantes de los grandes libros, para que las disfrutes en minutos. Hoy nos sumergimos en La teoría de la evolución de John Maynard Smith, una obra que desentraña los secretos de cómo la vida en la Tierra se ha transformado a lo largo de millones de años. Smith nos lleva desde los fundamentos de la selección natural hasta las complejidades de la genética y la biotecnología, explicando por qué la evolución es mucho más que un relato del pasado. Es la clave para entender nuestro presente y futuro. Prepárate para un viaje por el árbol de la vida, donde cada capítulo es una rama que revela cómo la naturaleza escribe su historia. ¡Empecemos! Capítulo 1. Adaptación. La naturaleza es como un gran reality show, donde cada organismo debe adaptarse o ser eliminado. John Maynard Smith nos sumerge en el fascinante mundo de la adaptación, el truco maestro de la evolución para que los seres vivos no solo sobrevivan, sino que brillen en su entorno. Adaptarse no es quedarse quieto como una roca, sino mantener un equilibrio dinámico con el mundo. Las plantas absorben agua, los animales respiran oxígeno, y todos negocian con la energía como si fuera moneda en un mercado caótico. Piénsalo, un cactus guarda agua como un avaro, mientras un leopardo corre como si tuviera un cohete en las patas para cazar. Cada adaptación es un guiño ingenioso de la naturaleza. Smith explica que las adaptaciones se dividen en 3 tipos: estructurales, como las alas de un pájaro, fijas por genes; fisiológicas, como el cambio de color en un pez, más rápido que un influencer cambiando de look; y de desarrollo, como los callos en las manos de un carpintero, que no se heredan. Lo siento, futuros carpinteros. El comportamiento también juega. Las cigüeñas migran guiadas por las estrellas, mientras los titíes aprenden a robar leche como pequeños bandidos. Pero cuidado, no todo lo que parece adaptación lo es. El pelaje blanco de un oso polar grita camuflaje, pero podría ser un efecto secundario, como si la naturaleza dijera: ¡sorpresa! No soy tan predecible. Para probarlo, Smith cita a los ratones Peromyscus. Los pálidos en playas arenosas evaden a los depredadores, mientras los oscuros en bosques son devorados si se mudan. La selección natural es un juez cruel con buen ojo para el estilo. En resumen, la adaptación es el arte de bailar al ritmo del entorno, con la naturaleza como coreógrafa implacable que no tolera pasos en falso. Capítulo 2. La teoría de la selección natural. Darwin entra como el Sherlock Holmes de la biología, y Smith lo presenta con un entusiasmo que hace que quieras aplaudir. La selección natural es el motor de la evolución. Pequeñas variaciones heredables, como un pico más largo o un pelaje más oscuro, se acumulan hasta crear maravillas. Imagina un casino donde la naturaleza apuesta por los mejores dados genéticos, y los perdedores, los lentos, los visibles, son eliminados sin piedad. Para que funcione, la variación debe ser heredable. El bronceado de verano no cuenta, pero el color de ojos sí, como una herencia que no puedes devolver. La lucha por la existencia es el drama. Recursos escasos, comida, parejas, significan que no todos sobreviven. Los conejos rápidos escapan de los zorros y tienen crías veloces, mientras los lentos, bueno, son cena. Smith describe 3 tipos de selección: direccional, picos largos en pinzones durante sequías, como un casting para los más aptos; estabilizadora, bebés humanos de tamaño medio para partos seguros; y disruptiva. Mariposas extremas sobreviven, los intermedios son bocadillos. Ejemplos como mariposas claras en troncos limpios versus oscuras en zonas industriales muestran a la selección actuando como un estilista cruel. Las mutaciones, errores aleatorios en el ADN, son el combustible. Alas vestigiales en moscas persisten si no estorban, como un apéndice que se queda por no hacer olas. Críticas a Darwin, como la falta de fósiles transitorios, son rebatidas. El registro es incompleto, como un rompecabezas sin piezas.
El ojo complejo evolucionó paso a paso, desde manchas sensibles hasta cámaras perfectas, sin necesidad de un diseñador con prisas. La evolución no es progreso lineal. Las bacterias resistentes a antibióticos son primitivas, pero invencibles. Smith cierra con un guiño. Si la selección es tan lista, ¿por qué no tenemos alas para volar sobre el tráfico? Capítulo 3. Heredidad. La heredidad es el correo expreso de la evolución, entregando los planos genéticos de padres a hijos con una precisión que haría envidiar a cualquier repartidor. John Maynard Smith nos guía por este fascinante sistema, donde los genes son como cartas en un juego de póker cósmico, y Mendel, el monje de los guisantes, es el croupier estrella. Sus experimentos revelaron que rasgos como el color de las semillas se heredan en proporciones predecibles, 3:1, como si la naturaleza jugara con reglas claras pero con un toque de picardía. Smith ilustra esto con moscas Drosophila. Un gen recesivo para alas, Dumpy, aparece solo si ambos padres lo aportan, demostrando que la herencia no es una sopa revuelta, sino un paquete de instrucciones discretas. Los genes residen en cromosomas, esas bibliotecas de ADN en el núcleo celular, que se copian con una fidelidad casi obsesiva, aunque a veces con errores, mutaciones, que añaden un giro inesperado al guión evolutivo. El ADN, con su doble hélice elegante, es el guionista. Se transcribe a ARN mensajero, que ordena a los ribosomas ensamblar proteínas, como un chef molecular siguiendo una receta. Smith explica el dogma central, ADN, ARN, proteína, con el caso de hongos Neurospora, donde mutaciones en un gen bloquean la síntesis de vitaminas, como si el cocinero olvidara la sal. El código genético, universal como un idioma galáctico, usa tripletes de bases, codones, para codificar aminoácidos, con codones de parada que dicen «corten» al final de la proteína. Con humor, Smith señala que rasgos como la estatura no dependen de un solo gen, sino de muchos, más el ambiente, así que no culpes a tus genes por no llegar al estante más alto. La evolución molecular usa estas diferencias para trazar árboles filogenéticos, comparando secuencias de hemoglobina entre especies. ¿Por qué el código es universal? Nadie lo sabe, pero es como si la vida firmara un contrato global hace eones. La heredidad, entonces, es el cimiento de la evolución, un sistema que guarda los trucos del pasado mientras permite improvisaciones para el futuro. Capítulo 4. La evolución de la reproducción sexual. La reproducción sexual es como una fiesta evolutiva donde todos traen algo nuevo a la mesa, y Smith la presenta con la chispa de un anfitrión que sabe que el evento no siempre es barato. ¿Por qué la mayoría de los organismos se molestan en buscar pareja, mezclar genes y criar hijos, cuando la reproducción asexual es más rápida, como una fotocopiadora genética? La clave está en la recombinación. Mezclar genes de dos padres crea variedad, como un chef que combina ingredientes para inventar sabores nuevos. Esto da a las especies una ventaja frente a cambios ambientales, como si tuvieran un guardarropa más versátil que los asexuales, que repiten el mismo atuendo eternamente. Smith explica que la reproducción sexual duplica la variación genética al combinar alelos diferentes, aumentando las probabilidades de que algunos descendientes sobrevivan a un virus o un clima hostil. Pero no es gratis. Buscar pareja gasta energía, como pavos reales desplegando colas absurdamente grandes para impresionar, y hay riesgos, como el rechazo, o que el ligue sea un fiasco genético. En bacterias asexuales, la clonación es eficiente, pero un cambio ambiental puede barrerlas como a dominós. En contraste, las mariposas sexuales producen crías variadas, algunas de las cuales esquivan a los depredadores. Con un guiño irónico, Smith menciona el costo doble de la sexualidad. Las hembras invierten en crías que solo pasan la mitad de sus genes, mientras que los asexuales pasan el 100%. Entonces,
¿por qué no todos son asexuales? La respuesta está en parásitos y enfermedades, que evolucionan rápido. La variedad sexual es como cambiar la cerradura antes de que el ladrón aprenda a abrirla. Ejemplos como los lagartos asexuales, que son raros, muestran que la sexualidad domina porque la lotería genética reparte mejores premios a largo plazo. Smith cierra con una reflexión juguetona. El sexo no solo es divertido, para algunos, sino que es el as bajo la manga de la evolución para no quedarse obsoleta. Capítulo 5. Especiación. Imagina la evolución como un chef creativo que no se conforma con un solo plato, sino que inventa recetas nuevas dividiendo comensales en cocinas distintas. En este capítulo, John Maynard Smith desentraña la especiación, el proceso por el cual una especie se divide en dos o más, como si la naturaleza decidiera que un solo tipo de pájaro ya no es suficiente para su banquete. La clave es el aislamiento, ya sea geográfico, como islas separadas por mares, o reproductivo, cuando dos grupos dejan de cruzarse, como si se negaran a compartir la mesa. Smith explica que la especiación ocurre cuando poblaciones divergen tanto que sus descendientes no pueden o no quieren reproducirse entre sí, creando especies nuevas tan distintas como un postre y un plato fuerte. El ejemplo clásico son las tortugas de Galápagos. En islas diferentes, evolucionaron caparazones y cuellos únicos para comer plantas altas o bajas, como si cada isla fuera un gimnasio con dietas distintas. El aislamiento geográfico, como ríos o montañas, actúa como un muro que impide el cruce, permitiendo que mutaciones y selección natural trabajen por separado. Pero no siempre se necesita un océano. La especiación simpátrica ocurre en el mismo lugar, como en peces cíclidos de lagos africanos, donde diferencias en dieta o color llevan a grupos que prefieren no mezclarse, como clanes en una fiesta que solo bailan con los suyos. Con un toque de humor, Smith señala que los híbridos, como mulas, son callejones sin salida, estériles, como si la naturaleza dijera, buen intento, pero no más mezclas. La selección natural refuerza las barreras reproductivas, como cuando flores evolucionan para atraer polinizadores distintos, asegurando que los genes no se diluyan. La especiación es lenta, pero su resultado es la biodiversidad, ese buffet de formas y colores que hace del planeta un espectáculo. Smith nos deja pensando, si la naturaleza sigue dividiendo, ¿cuántas especies más inventará antes de que termine el menú? Capítulo 6. Evolución y desarrollo. La evolución no solo moldea especies, sino también el guión de cómo se construyen, como un arquitecto que revisa los planos mientras levanta la casa. Smith explora cómo el desarrollo, ontogenia, de un organismo, desde embrión hasta adulto, está entrelazado con la evolución, como si cada criatura fuera una obra en progreso, con cambios improvisados. Los genes no solo dictan rasgos finales, como plumas o colmillos, sino que orquestan el proceso de crecimiento, como un director de cine que decide cuándo entra cada actor. Cambios pequeños en estos genes pueden transformar radicalmente la forma de un organismo, como ajustar una receta para obtener un pastel completamente diferente. Un ejemplo es el desarrollo de extremidades. En vertebrados, genes como los HOX controlan si un embrión forma aletas, alas o patas, como un diseñador de moda, eligiendo entre mangas cortas o largas. Smith destaca que mutaciones en el desarrollo pueden acelerar o retrasar etapas, como en anfibios que saltan la fase de renacuajo, yendo directo al modo adulto, como estudiantes que se gradúan antes de tiempo. Esto explica rarezas como los axolotes, que parecen atrapados en su fase juvenil, como si se negaran a crecer. Con humor, Smith compara la evolución del desarrollo con un niño que juega con plastilina. Pequeños ajustes pueden crear un dinosaurio o un dragón, pero no todo es caos. Las restricciones del desarrollo limitan las posibilidades, evitando que los mamíferos tengan 6 patas,
como si la naturaleza tuviera un manual de instrucciones estricto. El estudio de embriones revela parentescos. Humanos y peces compartimos branquias embrionarias, un guiño a nuestro pasado acuático. La evolución actúa sobre el desarrollo para producir variedad, pero con orden, como un coreógrafo que permite improvisaciones sin arruinar la danza. Smith nos invita a maravillarnos. Cada criatura es un experimento vivo, moldeado por genes que bailan entre el pasado y el futuro. Capítulo 7. La evolución del comportamiento. El comportamiento es el guión improvisado de la evolución, donde los animales no solo actúan por instinto, sino que ensayan rutinas para sobrevivir en el escenario salvaje. John Maynard Smith nos lleva a este mundo dinámico, donde acciones como cazar, cortejar o huir evolucionan bajo la selección natural, como si cada especie dirigiera su propia película de acción. No todo es innato. Algunos comportamientos son fijos, como el nido de un tejedor, mientras otros son flexibles, aprendidos de padres o pares, como un cachorro de lobo que aprende a acechar presas sin ser visto. La clave es que estos rasgos se heredan genéticamente, pero se moldean por el entorno, creando un equilibrio entre genes y experiencia, como un actor que sigue el libreto, pero añade su toque personal. Smith explica que la selección favorece comportamientos que maximizan el éxito reproductivo. Un pavo real despliega su cola para atraer hembras, aunque lo haga vulnerable a depredadores, como un galán que arriesga todo por una cita. En aves como los pinzones, el canto evoluciona para reconocer parejas de la misma especie, evitando cruces fallidos. El altruismo parece un enigma. ¿Por qué una abeja obrera sacrifica su vida por la colmena? Pero Smith lo resuelve con la selección de parentesco. Ayudan a parientes que comparten sus genes, como un club familiar donde todos ganan indirectamente. Ejemplos incluyen monos que gritan alertas para el grupo, beneficiando a sus genes egoístas en cuerpos ajenos. Con humor, Smith compara el cortejo de aves con un baile torpe en una discoteca. Fallos llevan a rechazo, y la evolución premia a los más elocuentes. La cooperación en manadas de lobos muestra cómo el comportamiento social evoluciona para cazar mejor, dividiendo roles como un equipo de fútbol. Pero hay trampas. Parásitos miméticos engañan a sus huéspedes, recordándonos que la evolución es un juego de ajedrez con traiciones. En humanos, el lenguaje y la cultura aceleran esto, pero los principios básicos son los mismos. Smith nos deja reflexionando. Nuestro comportamiento diario, desde chismes hasta generosidad, es un eco de millones de años de ensayo evolutivo. Capítulo 8. Interacciones entre especies. Las interacciones entre especies son el tango evolutivo donde nadie lidera solo, y cada paso cambia al compañero. Smith explora la coevolución, ese baile mutuo donde depredadores y presas, plantas y polinizadores, se moldean recíprocamente, como si la naturaleza fuera una pareja de baile que ajusta ritmos al vuelo. No es una guerra unilateral. Cuando un halcón afila sus garras, el conejo responde con mayor velocidad o camuflaje, creando una carrera armamentista donde ambos evolucionan o perecen. Ejemplos abundan. Flores con néctares que atraen colibríes específicos, cuyas lenguas se alargan a su vez, como un pacto romántico sellado por millones de años. La simbiosis añade capas, mutualismo en líquenes, donde hongos y algas se benefician mutuamente, o parasitismo en garrapatas que chupan sangre sin dar nada a cambio, como invitados no deseados en una fiesta. Smith detalla cómo la selección natural actúa en estas redes. En corales y peces payaso, la protección mutua evoluciona para sobrevivir en arrecifes hostiles. Competencia interespecífica, como leones y hienas disputando carroña, impulsa especializaciones, evitando solapamientos como vecinos que eligen horarios distintos para el ruido. Con un toque irónico, Smith menciona mimetismo. Mariposas venenosas imitan a inofensivas para engañar depredadores, o viceversa, como espías en un mundo de disfraces.
La polinización coevoluciona con flores e insectos, donde colores y olores específicos crean exclusividad, como citas arregladas por la evolución. Estos vínculos explican la complejidad de ecosistemas, una cadena donde el cambio en una especie reverbera en todas. Smith cierra con una nota juguetona. Si las interacciones son tan entrelazadas, ¿somos nosotros solo un hilo en esta tela de araña cósmica, bailando sin saberlo? Capítulo 9. Competencia y selección natural. La competencia es el ring de boxeo de la evolución, donde los organismos pelean por recursos limitados como comida, espacio o parejas, y John Maynard Smith nos lleva al centro de la acción con la intensidad de un narrador deportivo. La selección natural no solo premia a los más fuertes, sino a los más astutos, como si la naturaleza fuera un reality show, donde el ganador no siempre es el más grande, sino el que mejor juega sus cartas. La competencia intraespecífica, entre individuos de la misma especie, es feroz. Ciervos chocando cuernos por hembras, o plantas estirándose por un rayo de sol, como vecinos peleando por la mejor vista. El premio es dejar más descendientes, y la selección natural elige a los que aprovechan mejor los recursos escasos. Smith explica que esta lucha moldea rasgos específicos. En pinzones de Galápagos, picos más grandes evolucionan en años de sequía para romper semillas duras, mientras los pequeños dominan cuando hay semillas blandas, como si la naturaleza cambiara las reglas del juego cada temporada. La competencia también impulsa la diversificación. Cuando dos especies compiten por el mismo recurso, como aves que comen insectos similares, una puede evolucionar para explotar otro nicho, como semillas, evitando el conflicto directo. Esto es el principio de exclusión competitiva, que Smith compara con dos negocios que se dividen el mercado para no quebrar. Con un guiño irónico, Smith señala que no todo es violencia. En algunas especies, la competencia se resuelve con señales, como ranas que croan más fuerte para ahuyentar rivales sin pelear, ahorrando energía como diplomáticos negociando, en vez de guerrear. La densidad poblacional intensifica la competencia. En poblaciones grandes, solo los más aptos sobreviven, como en una discoteca abarrotada, donde solo los mejores bailarines encuentran pareja. La selección no siempre favorece lo obvio. A veces, un rasgo inútil, como plumas coloridas, gana por atraer más parejas. Smith cierra recordándonos que la competencia, aunque cruel, es el motor que esculpe la diversidad, como un escultor que talla obras maestras con golpes precisos. Capítulo 10. La evolución de la vida social. La vida social es como una fiesta evolutiva donde todos colaboran, pero no sin sus roces, y Smith la describe con el encanto de quien organiza una reunión sin olvidar los cotilleos. En este capítulo, explora cómo el comportamiento social, desde manadas de lobos hasta colonias de hormigas, evoluciona para aumentar la supervivencia y reproducción, aunque a veces implique sacrificios que parecen un mal negocio. El altruismo es el enigma central. ¿Por qué un suricato vigila mientras otros comen, arriesgando su pellejo? Smith introduce la selección de parentesco, donde ayudar a parientes cercanos que comparten tus genes es como invertir en un fondo familiar para el futuro genético. Ejemplos brillan. En abejas, las obreras renuncian a reproducirse para cuidar a la reina, asegurando que sus genes compartidos pasen a la siguiente generación, como tíos que cuidan sobrinos para perpetuar el apellido. En mamíferos como los babuinos, jerarquías sociales reducen peleas, con machos dominantes consiguiendo más parejas, mientras los subordinados esperan su turno, como en una cola para el buffet. La cooperación también evoluciona. Lobos cazan en grupo para derribar presas grandes, dividiendo roles como un equipo de cocina bien coordinado. Con humor, Smith compara las sociedades animales con las humanas. Nuestros chismes y alianzas no son tan diferentes de los gruñidos y acicalamientos de chimpancés. Pero hay costos. El altruismo puede ser explotado por tramposos, como aves cuco que engañan a otras para criar sus huevos,
un timo evolutivo de primera. La selección natural favorece grupos donde la cooperación supera el egoísmo, pero solo si los beneficios genéticos lo justifican. Smith también toca la evolución de la comunicación, como cantos de ballenas o danzas de abejas, que coordinan esfuerzos sociales con la precisión de un mensaje de texto grupal. Al final, la vida social es un equilibrio delicado, un contrato evolutivo donde todos ganan algo, pero nadie se lleva el pastel entero. Capítulo 11. Evolución molecular. La evolución molecular es como descifrar el código secreto de la vida, y John Maynard Smith nos guía por este laboratorio genético con la emoción de un detective destapando pistas ocultas. Aquí, el ADN es el protagonista, un archivo histórico que registra los cambios evolutivos en sus secuencias, como un diario que la naturaleza escribe con tinta química. Smith explica cómo comparar secuencias de genes o proteínas, como la hemoglobina, revela parentescos entre especies. Humanos y chimpancés comparten un texto genético casi idéntico, mientras que con las ranas hay más tachones, mostrando cuánto tiempo nos separa en el árbol de la vida. Las mutaciones son los errores tipográficos de este diario. Un cambio en una base de ADN puede alterar una proteína, como cambiar una palabra en una receta y obtener un pastel distinto. Algunas mutaciones son neutras, como un sinónimo que no cambia el sabor, mientras otras, como las que dan resistencia a antibióticos en bacterias, son revolucionarias. Smith destaca el reloj molecular. Las mutaciones se acumulan a un ritmo constante, permitiendo estimar cuándo divergieron especies, como datar un fósil sin desenterrarlo. Por ejemplo, la hemoglobina de mamíferos y aves muestra diferencias que marcan millones de años de caminos separados. Con un toque de humor, Smith compara el ADN con un bibliotecario caótico que guarda libros, pero a veces mezcla páginas, creando nuevas historias. La evolución molecular también explica la universalidad del código genético. Todos los seres vivos, desde bacterias hasta ballenas, usan el mismo alfabeto de tripletes, como si la vida firmara un pacto universal hace eones. Pero no todo es armonía. Genes duplicados pueden mutar libremente, generando nuevas funciones, como un inventor que recicla piezas para crear algo inesperado. Smith cierra con una idea fascinante. La evolución molecular no solo rastrea el pasado, sino que predice patrones futuros, como un oráculo que lee el destino en las letras del ADN, recordándonos que la vida es un texto en constante edición. Capítulo 12. Fósiles y la historia de la vida. Los fósiles son las postales del pasado, y Smith las usa para narrar la épica historia de la vida, como un historiador que hojea un álbum antiguo con páginas rotas. En este capítulo explora cómo el registro fósil, aunque incompleto, revela la evolución de las especies, desde trilobites hasta dinosaurios, como pistas en un rompecabezas gigante. Los fósiles muestran transiciones. Archaeopteryx, con sus plumas y dientes, es un puente entre reptiles y aves, como un primo excéntrico que no encaja del todo en ninguna rama familiar. Estas formas transitorias refutan a quienes dudan de la evolución, demostrando que la naturaleza no salta de un diseño a otro, sino que avanza con pasos graduales. Smith explica que los fósiles no solo muestran anatomía, sino también patrones de extinción y radiación. Tras la desaparición de los dinosaurios, mamíferos ocuparon sus nichos, como inquilinos nuevos en un edificio abandonado. Pero el registro tiene huecos, como un libro al que le arrancaron capítulos. La fosilización es rara, favoreciendo a criaturas con partes duras, como conchas o huesos, mientras que medusas y gusanos suelen desvanecerse sin dejar rastro. Con humor, Smith compara esto con un archivista descuidado, que solo guarda lo que brilla. La datación de fósiles, usando capas geológicas o isótopos radiactivos, permite ordenar la historia. Los primeros peces óseos aparecieron hace 400 millones de años, mientras los humanos modernos son novatos de apenas 300.000 años. Smith
también aborda controversias. El eslabón perdido es un mito, ya que la evolución es un continuo, no una cadena con huecos evidentes. Ejemplos como los peces de aletas lobuladas, ancestros de anfibios, muestran cómo la vida salió del agua, como aventureros probando tierra firme. El registro fósil, aunque fragmentado, confirma que la vida es un relato de cambio constante, donde cada fósil es una página que cuenta cómo la evolución escribe su historia sin borradores finales. Capítulo 13. Evolución y ecología. La evolución y la ecología son como dos mejores amigos que planean una fiesta juntos, donde cada decisión de uno afecta al otro. John Maynard Smith nos sumerge en este capítulo en la danza entre los organismos y su entorno, donde la selección natural no actúa sola, sino en un escenario lleno de interacciones ecológicas. Los ecosistemas son como vecindarios bulliciosos. Cada especie, desde un microbio hasta un elefante, ocupa un nicho, un oficio que define cómo usa recursos como comida o espacio. La evolución moldea estos nichos. Un pinzón con un pico grande rompe semillas duras en Galápagos, mientras otro con pico fino atrapa insectos, como si dividieran el menú para evitar peleas en la mesa. Smith explica que los cambios ambientales, como sequías o erupciones, empujan la evolución. Las especies se adaptan o desaparecen, como concursantes en un reality show implacable. La ecología también retroalimenta. Una planta que evoluciona para florecer antes puede alterar a sus polinizadores, como abejas que deben ajustar sus horarios. La biodiversidad surge de esta dinámica, con especies divergiendo para explotar nuevos nichos, como aves que colonizan islas y se especializan, creando un festival de formas y colores. Con un guiño de humor, Smith compara los ecosistemas con una orquesta donde cada especie toca un instrumento, pero si uno desafina, como una especie invasora, el concierto puede volverse un caos. Modelos como el de Lotka Volterra muestran cómo poblaciones de depredadores y presas oscilan, como una montaña rusa que evita colapsos totales. La sucesión ecológica, donde un bosque crece tras un incendio, revela cómo la ecología da oportunidades a nuevas especies, como un escenario que se renueva para actores distintos. Smith cierra enfatizando que la evolución no es un monólogo, sino un diálogo con el entorno, donde cada cambio en el paisaje reescribe las reglas del juego evolutivo, recordándonos que la vida es un baile constante entre adaptación y oportunidad. Capítulo 14. La evolución humana. La evolución humana es como una novela épica, donde nosotros, los Homo sapiens, somos los protagonistas, pero con un guión lleno de giros inesperados. Smith nos lleva por el camino que nos trajo desde ancestros simiescos hasta creadores de ciudades, con un tono que mezcla asombro y un toque de ironía. Hace unos 6 millones de años, compartimos un antepasado con los chimpancés, pero nuestros caminos se separaron. Ellos se quedaron en los árboles, mientras nosotros aprendimos a caminar erguidos, como si decidiéramos probar el escenario de las sabanas. La bipedestación liberó nuestras manos, permitiendo herramientas, desde hachas de piedra hasta smartphones, aunque Smith bromea que seguimos usándolas para arrojar cosas, como en un partido de béisbol. El cerebro grande es nuestra marca registrada. Los primeros homínidos, como Australopithecus, tenían cerebros pequeños, pero con Homo erectus, y luego nosotros, el tamaño creció, impulsando lenguaje y cultura. Esto no fue gratis. Un cerebro grande consume energía como un coche de lujo, y el parto se complicó, como si la evolución nos cobrara un peaje por ser tan listos. La selección natural favoreció la inteligencia social, permitiéndonos cooperar en grupos, cazar en equipo y contar historias, lo que nos dio ventajas sobre rivales como los neandertales, que desaparecieron, quizás porque no eran tan buenos en el chisme. Smith señala que nuestra cultura, desde el arte hasta la guerra, es un subproducto evolutivo. Pintamos cuevas como Lascaux para impresionar,
no muy diferente a un pavo real con su cola. La selección sexual también jugó. Rasgos como la barba o la voz grave pudieron atraer parejas, aunque hoy parezcan más decorativos. La evolución humana no ha parado. La tolerancia a la lactosa en adultos o la resistencia a enfermedades son adaptaciones recientes. Smith cierra reflexionando que somos un experimento en curso, moldeados por genes y cultura, como escritores que editan su propia historia mientras la viven, preguntándonos si nuestro próximo capítulo será tan ingenioso como los anteriores. Capítulo 15. Evolución y genética de poblaciones. La genética de poblaciones es como el contador de la evolución, llevando la cuenta de cómo los genes se mueven en un grupo, y John Maynard Smith nos lo explica con la precisión de un matemático y el entusiasmo de un narrador de historias. Este capítulo explora cómo las frecuencias de genes cambian en poblaciones a través del tiempo, moldeadas por fuerzas como la selección natural, la deriva genética, la mutación y el flujo génico. Imagina una población como un caldero genético. Los alelos, versiones de genes, son ingredientes que se mezclan, y la evolución decide qué sabores dominan. Smith usa el modelo de Hardy-Weinberg como base, un equilibrio teórico donde las frecuencias génicas permanecen constantes si nada las perturba, como una receta perfecta que no cambia a menos que alguien añada especias. La selección natural altera este equilibrio. En mariposas, un alelo para alas oscuras puede aumentar si el entorno industrial favorece el camuflaje, como elegir un traje oscuro para una gala nocturna. La deriva genética, en cambio, es puro azar. En poblaciones pequeñas, como en una isla, un alelo puede desaparecer o dominar por suerte, como lanzar una moneda y que siempre salga cara. El flujo génico ocurre cuando migrantes traen nuevos genes, como un chef invitado que añade su toque a la sopa. Las mutaciones, raras pero cruciales, introducen alelos nuevos, como un ingrediente exótico que puede arruinar o revolucionar el plato. Con humor, Smith compara la genética de poblaciones con un casino donde la selección natural es el croupier, pero el azar a veces reparte las cartas. Ejemplos como la resistencia a pesticidas en insectos muestran cómo la selección actúa rápido, mientras la deriva explica por qué algunas poblaciones aisladas, como las de tortugas insulares, son tan únicas. Smith subraya que estas fuerzas no actúan solas, interactúan como músicos improvisando en una banda. Este capítulo nos deja viendo las poblaciones como mosaicos dinámicos, donde los genes danzan al ritmo de la evolución, creando patrones que solo la genética puede descifrar. Capítulo 16. Causas de la evolución. La evolución es como una obra de teatro con múltiples directores, y en este capítulo, Smith nos presenta el elenco de fuerzas que dan forma al drama de la vida. Las causas de la evolución: mutación, selección natural, deriva genética, flujo génico y recombinación, son los hilos que tejen el tapiz de la biodiversidad. La mutación es el guionista creativo, introduciendo cambios aleatorios en el ADN, como un error en una partitura que a veces produce una melodía genial. La mayoría son neutras o perjudiciales, pero unas pocas, como la resistencia a enfermedades, cambian el rumbo de una especie, como un giro inesperado en una novela. La selección natural, la estrella del espectáculo, filtra estas mutaciones, favoreciendo a los que mejor se adaptan, como un crítico que elige al mejor actor. Smith recuerda los pinzones de Darwin. Picos adaptados a semillas específicas muestran cómo la selección esculpe rasgos precisos. La deriva genética, en cambio, es el caos del azar. En poblaciones pequeñas, un alelo puede desaparecer, como perder una entrada al teatro por descuido. El flujo génico mezcla genes entre poblaciones, como actores que cambian de escenario, enriqueciendo o diluyendo la diversidad. La recombinación, típica de la reproducción sexual, baraja genes como un croupier experto,
creando combinaciones nuevas que dan flexibilidad a las especies. Con un toque de humor, Smith compara estas fuerzas con chefs compitiendo en una cocina. Cada uno aporta algo, pero el plato final depende de cómo se mezclen. Por ejemplo, la resistencia a la malaria en humanos combina mutaciones raras con selección fuerte, mientras la deriva explica rarezas en poblaciones aisladas, como flores únicas en islas. Smith enfatiza que estas causas interactúan. Una mutación útil puede propagarse por selección, pero la deriva puede eliminarla si la población es pequeña. Este capítulo nos muestra que la evolución no tiene un solo motor, sino un equipo de fuerzas que, juntas, escriben la historia de la vida, como un guión que nunca termina de editarse. Capítulo 17. La evolución y el futuro. El último capítulo es como el epílogo de una saga épica, donde Smith reflexiona sobre cómo la evolución no solo explica el pasado, sino que ilumina el futuro de la vida. La evolución no es un proceso terminado, sino un experimento en marcha, y los humanos, con nuestra tecnología y cultura, somos ahora actores principales en su dirección. Smith explora cómo nuestra comprensión de la evolución impacta áreas como la medicina, la agricultura y la biotecnología, como si fuéramos jardineros que no solo cultivan, sino que rediseñan el jardín. En medicina, entender la evolución ayuda a combatir bacterias resistentes a antibióticos, que evolucionan más rápido que un virus en las redes sociales. Smith señala que diseñar medicamentos requiere anticipar estas adaptaciones, como jugar ajedrez contra un oponente que aprende en cada jugada. En agricultura, la selección artificial, como en cultivos resistentes a plagas, usa principios evolutivos, pero con riesgos. Monocultivos son vulnerables, como apostar todo a una sola carta. La biotecnología, con la edición genética como CRISPR, nos da un pincel para retocar el ADN, pero Smith advierte, con un guiño irónico, que jugar a ser dioses puede traer sorpresas, como un chef que añade demasiada sal sin probar. El cambio climático, causado por humanos, es otro escenario evolutivo. Especies como corales o osos polares enfrentan presiones nuevas, mientras otras, como ratas o cucarachas, prosperan en nuestro caos. Smith también reflexiona sobre nuestra propia evolución. ¿Seguirá la selección natural moldeándonos, o la cultura y la tecnología la superarán? La tolerancia a la lactosa o la resistencia a enfermedades muestran que seguimos evolucionando, aunque no lo notemos. Con humor, Smith bromea que quizás evolucionemos para soportar mejor el tráfico o las reuniones largas. Cierra con una idea poderosa. Entender la evolución nos da responsabilidad, como directores de una obra que no escribimos, pero que podemos arruinar o mejorar, dependiendo de cómo actuemos en este acto final. Conclusión. La teoría de la evolución de John Maynard Smith nos deja con una visión poderosa. La vida es un proceso dinámico, moldeado por mutaciones, selección y un toque de azar, desde las alas de un pájaro hasta nuestra propia inteligencia. A lo largo de sus 17 capítulos, Smith combina ciencia rigurosa con ejemplos vivos y un humor que hace que conceptos complejos se sientan como una charla entre amigos. Nos muestra que la evolución no solo explica el pasado, sino que guía nuestro futuro, desde combatir bacterias resistentes hasta entender el impacto de nuestras acciones en el planeta. Este libro es un recordatorio de que somos parte de un guión mucho mayor, uno que sigue escribiéndose. Gracias por acompañarnos en este resumen. Ahora, sigamos explorando el fascinante mundo del conocimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro resumen de la teoría de la evolución en resúmenes de libros. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por el fascinante mundo de la biología evolutiva. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué idea de la evolución te sorprendió más?
Visita nuestro canal Audio Revolución para más contenido. Y si quieres seguir aprendiendo, tenemos muchos más resúmenes esperándote. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destilando el conocimiento para ti.